en todos los procesos de desarrollo profesional, ahí pasamos por diferentes fases en las que hay veces que parece que todo encaja a la perfección y entonces nuestro plan de acción nos lleva al resultado. Y hay otras veces que nos da la sensación de que nada tiene sentido y entonces estamos perdidos y sentimos cierta desorientación y puede aparecer la frustración. Como sabemos que esto lo hemos vivido con mucha frecuencia, creemos que es importante que conozcamos otras vivencias que otras personas que ya han pasado por nuestro camino pueden haber experimentado y siempre es muy inspirador compartirlas y acceder a ellas. Así que le damos la bienvenida y las gracias sobre todo a María, que se conecta con nosotras desde Oporto, y darte la bienvenida, darte las gracias por tu generosidad, María. Muy buenas, ¿cómo estás? Muchas gracias, Elena. Para mí es un placer estar aquí y poder ayudar y compartir un poco mi experiencia. Qué bueno, nada. Yo si quieres te dejo ya el espacio para que tú puedas hacer una pequeña presentación. Cuéntanos un poco, bueno, que nos podamos hacer idea, ¿no? De quién eres ahora mismo, de dónde vienes. Cuéntanos un poco, con total libertad. Ok, bueno, pues yo me llamo María, estudié Derecho en la Facultad de Oviedo, soy de Cangas del Narcea, estoy muy orgullosa de ello. No, bueno, en la actualidad estoy trabajando en el área de la producción cultural en Portugal, pero bueno, nosotros también producimos espectáculos para todo el mundo y ahora mismo pues estoy en un cambio totalmente radical de vida, de idioma y bueno, con muchas ganas de querer contaros mi historia, ¿no? Vale. Sí, a mí me resulta sobre todo muy curioso, ¿no? El decir, bueno, pues inicio por un camino que puede ser, bueno, pues estudiar derecho, con todo lo que conlleva y qué ha pasado por el medio, ¿no? Desde que inicias tu titulación hasta el momento actual en algo más relacionado a lo mejor con el arte, con la creatividad. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido ese proceso? Bueno, yo creo que toda mi vida yo estaba en contacto con el mundo del arte, con el mundo de la música. Yo creo que cuando llegaron los 18 años tuve que hacer como esa super elección. Yo venía incluso de hacer un bachiller que tenía que ver con el mundo de del tecnológico y de la salud, porque me encantaba biología, pero decidí estudiar Derecho, yo creo que entre otras cosas porque era una carrera que te daba como acceso a muchos trabajos y también por la repercusión que tenía la propia carrera en aquel momento, que yo creo que con el nivel de inseguridad que yo tenía con 18 años, de no tener claro nada, era como, venga, pues hago Derecho, que Derecho es algo que todo el mundo cree que es maravilloso y es genial, y adelante, ¿no? Eso me conllevó, yo creo, bueno, yo a lo largo de mi vida creo que he estado muchas veces perdida, Vale. y con esto yo quiero compartir a todo el mundo que es una de las experiencias más maravillosas de la vida, porque entonces aprendes a perder el control, a soltar y a confiar en la vida y a confiar que en algún momento, siendo una persona que pone corazón en las cosas que hace, eso va a ir para adelante, ¿no? Vale. Entonces yo creo que durante mis primeros años de Derecho estuve un poco perdida porque no sabía lo que realmente quería, pero luego me encantó porque creo que también hay que tener esta parte un poco de aprender de todas las cosas. Todas las personas que tenemos alrededor en nuestra vida son nuestros maestros. Si tú tienes este concepto de las personas, de lo que haces cada día, incluso que no sea tu pasión, no creo que sea bueno que uno siempre tenga una noción tan elevada ni tan intensa de las cosas, creo que valoras muchísimo. Yo valoré muchísimo la Facultad de Oviedo, valoré muchísimo los profesores, y creo que eso también fue lo que me hizo en un momento de mi vida volver a estudiar algo otra vez allí, que era más relacionado con el área de los derechos humanos, pero que también conectaba con algo que a mí me gustaba, ¿no? Que era decir, pues ya que estudio Derecho voy a ayudar a las personas, ¿no? Vale. Dentro de esa área. Vale. O sea que ya tenemos ahí una primera clave, ¿no? Es decir, oye, no todo tiene por qué ser fruto de la pasión, de una vocación clara, definida. No todas las personas la tienen a esa temprana edad, ¿no? Que pueden ser 17, 18, etcétera. Pero dentro de esas decisiones que vamos tomando, pues disfrutar y vivir un poco ese proceso de mejora continua y de ver cómo se va enfocando. Y de hecho ahí aparecía una inquietud por el resto de personas, por la ayuda, etcétera. Y bueno, ¿cómo continúa la historia, María? Cuéntanos. Pues realmente toda esta parte no se produjo de manera inmediata.
porque yo creo que cuando acabé Derecho, lo que tenía ganas era de no saber nada de Derecho. Vale. Entonces me fui más a un área de comunicación, tenía ganas de irme a vivir a una ciudad más grande, tenía ganas de trabajar en una súper multinacional, donde en ese sentido todo el conocimiento que yo había tenido no tuviera ningún valor, pero que, sobre todo, y esto es una cosa que yo me di cuenta con los años, que no es tanto el conocimiento teórico, sino como aquellas competencias que uno va adquiriendo, aquella capacidad que uno tiene de enfrentarse a ciertas situaciones de la vida, de obstáculos que uno tiene, desde la primera vez que te dicen que no, hasta que tú perseveras, ¿no? Que es un poco, yo creo, que lo que yo después viví más a nivel profesional. Intenté hacer un máster más enfocado en el área de la comunicación y también con ese matiz de la moda, porque a mí me gustaba mucho también la parte estética. Y a la vez trabajaba en Apple. Y fue una experiencia increíble para mí. Primero porque no tenía ninguna idea del mundo de las telecomunicaciones y fue todo un conocimiento diario. Vale. Cada día era una cosa nueva. De repente trabajabas con 200 personas, más de 10 nacionalidades. Tus meetings los lunes por la mañana eran con California, no sé, eran cosas que era como wow, ¿no? Te colocas ahí en el mundo de trabajar. Vale. Y tengo que decir que fue una esfera de trabajo que me encantó, que me apasionó, pero que también llegado a un punto en mi vida me hizo volver a parar y decir que me volvía a apetecer quizás una parte no tan business, quiero decir, más una parte más personal, ¿no? Y eso fue lo que a mí me hizo otra vez volver a la Facultad de Derecho, Oviedo, y estudiar el máster que todavía sigue habiendo en la facultad y que desarrollo muy bien, que además me apetece hacer una especial mención, que es el máster de protección y grupos vulnerables, protección jurídica a grupos vulnerables. Tiene un nombre un poco largo, pero es maravilloso. Yo recomiendo mucho a todos los docentes, maestros que hay ahí, que son increíbles, todos los profesores de la facultad. Y esa parte me permitió conectar con esa otra parte, ¿no? Es decir, trabajar más después, me fui a vivir a Madrid de nuevo y trabajé en la Comisión Nacional de Refugiados, y también colaboraba con cosas en Naciones Unidas y me encantó volver a trabajar. Lo que pasa es que en aquella época yo no trabajé tanto en el ámbito jurídico también, sino tenía esta parte más práctica de la comunicación, entonces estábamos muy metidos en eventos y entonces para mí eso fue, yo creo que una de las cosas que a mí me encendió, ¿no? De decir, ok, puedo reivindicar los derechos de los refugiados y lo puedo hacer haciendo un evento de yoga en el Palacio de Cristal en Madrid, que es en el Ayuntamiento de Madrid. Un espacio increíble, con una luz, con una música. Entonces yo en aquel momento fue como, wow, o sea, esto sí que me gusta. O sea, yo que siempre había visto la parte de la reivindicación, de la huelga, de toda esta cosa así, de la manifestación, que yo no sé si acababa aquello de calar en las personas, y yo aquel día comprendí que no había nada más increíble que sentarte con las personas en un ambiente de paz, de música, de convivencia y ver la unión que había ahí, ¿no? Que yo creo que eso sí que realmente llegaba a las personas. ¿Vale? Y después de mi experiencia laboral allí en Madrid, hice un corte muy importante, yo creo que en mi vida, que fue parar. Dejé de trabajar, me fui que nosotros nos conocimos ya cuando yo estaba viviendo allí. Me fui a vivir a un pueblo de Canas de Narcea, que es Ovalle, que está a lo de la reserva de Muniellos. He hablado mucho yo de esto. Y paré. Yo dije, estoy haciendo muchas cosas a lo largo de mi vida, nunca me he tomado el tiempo real de saber lo que quiero. Creo que el problema no está en las cosas que estoy haciendo o en las elecciones que estoy haciendo, sino creo que lo que aquí ha pasado es que yo no me he dado el tiempo para conocerme a mí. Vale. Y cuando hice creo todo eso, pues fue como 3 o 4 meses antes del COVID, por lo que yo no sabía que iba a haber luego un COVID que nos iba a parar a todos, que si no igual lo hubiera posicionado en otro momento, yo creo que está parada, pero yo creo que para mí fue fundamental. Fue fundamental. Fue fundamental para darme cuenta que incluso viviendo en un sitio con los problemas que hay en el ámbito rural en Asturias, las dificultades que hay, que tú puedes conseguir trabajar desde ahí, que esto era una cosa que yo decía, o sea, imposible. Tienes que irte a Madrid, a Barcelona, a whatever ciudad del mundo. Y realmente pues llegué a trabajar estando allí
haciendo proyectos de cosas de comunicación, temas de freelancer, cosas que fueron saliendo cuando yo estaba allí. Y yo creo que también me di el tiempo de estar meses sin hacer nada. Es decir, yo me acuerdo que estuve final de 2019 sin hacer nada. Durante 3 meses yo dije, voy a parar, me voy a dedicar a hacer cosas. Además no me apetecía estudiar nada, ni hacer nada a nivel intelectual, sino me apetecía hacer cosas tipo, yo qué sé, pues arreglar una mesa o pintar. Me apetecía hacer cosas de ese estilo, sobre todo para, a veces cuando tú, y esto yo creo que es una recomendación que yo puedo dar muy buena, cuando tú tienes que tomar una decisión en tu vida importante, aléjate de la decisión. Haz otra cosa. Otra cosa. No te enfoques, no estés pensando y qué voy a hacer y dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. No. Pon tu foco en otra cosa. Y cuando probablemente estés haciendo una cosa que nada tenga que ver, decir tú. Y a mí fue, yo creo que en mi caso fue totalmente así. Tuve muy claro a principios de 2020 que me quería ir a Portugal. Nadie quería porque yo quería ir a Portugal. Dice, bueno, ¿por qué te quieres ir a Portugal? Pues no lo sé, me quiero ir a Portugal pues porque yo siento que es allí. Y ahí también seguí mucho mi intuición, muchísimo. Me puse a estudiar portugués, aposté muchísimo porque quería realmente hacer algo a nivel cultural. Tuve muy claro. Bueno, esto también creo que es una cosa, parte de mi personalidad. Yo siempre he tenido en mi mente desde muy pequeña que quería hacer algo por cambiar el mundo. Pero quiero hacer algo que ayude al mundo. Y yo creo que en ese proceso primero tuve que ayudarme a mí, que esto yo creo que es fundamental. Primero uno y luego ya a dónde llegamos. Y tenía claro que la manera que yo tenía de mejorar el mundo era a través del arte, porque es algo que no tiene una nacionalidad, no tiene un color, o sea, el arte llega a las personas, ¿no? Vale. Y yo creo que era eso. Con mucha atención, ¿no? Porque además, bueno, pues todo lo que nos vas contando, ¿no? Es como, es bonito, ¿no? Es artístico, pues cómo van haciendo esas conexiones, esos aparentes saltos, pero a mí sí me gustaría evidenciar que detrás de esa trayectoria que a lo mejor no parece lineal, ¿no? Y muy enfocada, ¿no? Hay gente que estudia una cosa, trabaja, hace la beca, entonces coge experiencia y entonces, ¿no? Es como todo un proceso. Y en tu caso la sensación de ser más circular, ¿no? O más amplio, con algún vaivén, pero sí que sé que hay un concepto que hemos trabajado y que las personas que nos están viendo pueden ver en alguno de los vídeos, sobre todo más explicado y más evidenciado, que es el concepto de competencias y de talento incluso, ¿no? Cómo ese concepto está siempre por encima y eso lo vas concretando en diferentes puestos de trabajo que entre sí pueden en apariencia no guardar ningún tipo de relación, como puede ser trabajar en esta parte de los derechos humanos, etcétera, con trabajar en Apple, algo totalmente diferente, ¿no? Pero como esa competencia de comunicación, de orientación a los demás, a la mejora, a dejar un legado, ¿no? potente en el mundo, como esas son las que siempre están, ¿no? de forma presente, y como una vez que dejas fluir esa parte del arte, no sé si tienes alguna vinculación también en esta parte, si has, no sé, practicado algún, no sé, instrumento, cuéntanos un poco también de esta parte, porque evidenciamos también el concepto de competencias personales, ¿no? De cómo lo que vivimos también desde un punto de vista más de los hobbies o de otras aficiones también hacen esa confluencia, ¿no? El arte, ¿cómo aparece en tu vida? Yo desde los 5 años empecé a tocar la flauta travesera y estuve hasta los 18 años tocándola. Y yo creo, y mira, esto es una de las cosas que he analizado todavía hasta hace poco, en su momento lo dejé porque me suponía mucha exigencia personal. Era tan grande que no disfrutaba de ello. Y ahora estoy volviendo a tocar. Años después, vuelvo a tocar, de hecho, en la team building que tuve con mi equipo en Lisboa, esta semana el lunes, me puse a tocar. Vale. O sea, algo que yo llevaba 10 años sin hacer, con un bloqueo terrible porque lo tenía tan asociado a la exigencia. Y mi hermano es músico, quiero decir, yo vivo en un ambiente muy, muy artístico en ese sentido, con muchísimas influencias, ya no solamente por la música, o sea, yo creo que es una persona que yo siempre he tenido interés por el arte, por la historia, es una persona con mucha conciencia social y por eso yo creo que me ha gustado todo mucho.
Y por evidenciar un poco, como tú explicabas, ¿no? Los diferentes trabajos, creo que cada trabajo me aportó una competencia diferente. Yo en Apple aprendí a trabajar en equipo. Somos equipos de 200 personas, a evidenciar la idea de que somos diferentes países, diferentes nacionalidades, a integrar todo eso, a trabajar, sobre todo, dar siempre lo mejor de uno mismo. Nosotros teníamos a dar y recibir feedback. Yo vivía constantemente en el dar y recibir feedback. O sea, para mí lo más normal del mundo es que alguien me dijera, oye, esto no es así, o yo no creo que es así. Cuando no estamos en una cultura en general con esto, ¿no? Y yo creo que a mí eso me ayudó, y luego, años después, cuando volví a la facultad, ya con otra edad y demás, muchos profesores me evidenciaron esto. Dicen, oye, es genial porque eres una persona que aceptas las críticas, eres súper constructiva, luego eres súper flexible, eres súper adaptable. Y creo que todo eso a mí me lo dio, número uno, irme de casa, tener que adaptarme a horarios, adaptarme a... Yo, una cosa, por ejemplo, que ahora evidencio mucho es no suelo ir a comprar a los centros comerciales los fines de semana. Bueno, pues esto pasa cuando trabajas los fines de semana. Que yo entiendo que no todo el mundo tenemos tiempo yo ahora mismo, por ejemplo, no tengo tiempo de poder comprar casi por semana, pero tengo cierto respeto con la gente que trabaja sobre todo cara al público. Y yo recomendaría, de hecho, a todo el mundo que trabajara de cara al público. Primero, para gestionarse la comprensión hacia la persona que está ahí, hacia que tu frustración o tu cabreo no puede pagar a la otra persona. Y esto en general debería de ser un poco más así, ya no solamente en este contexto, sino que hablaría más ya en el contexto de comprensión del ser humano por ser humano y la empatía, que creo que es básica. Y como una chica de un pueblo cerca de Cangas de Norcea, ¿cómo da ese primer paso para entrar en una corporación como puede ser Apple? ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasos das por el medio? Pues yo creo que lo más fundamental es una persona que se abra al mundo. Vale. O sea, luego no hay un camino. Y esto sí que yo, por ejemplo, hace años yo era mucho más de compararme. Bueno, pues ¿cómo ha hecho esta persona? Pues voy a hacer lo mismo. Vale. Yo creo que el camino cada uno, a ver, tú puedes tener siempre tus referencias. Yo creo que siempre está bien decir esto que en LinkedIn, si tú tienes una aspiración personal de llegar a un puesto de trabajo, pues es bueno que tú veas cómo esa persona llevó su vida profesional. Pero es que mi caso no es así. O sea, mi caso no ha sido así. Entonces yo no puedo decir que mi caso ha sido, porque no ha sido así. Yo tengo amigas que ha sido así y eso es así. Tienen unos puestos de trabajo increíbles, es gente que admiro muchísimo, pero en mi caso ha sido abrirme al mundo y conocer. En el momento que tú te abres al mundo, aparecen las personas concretas. Vale. Las personas que te hacen salir de tu zona de confort. Vale. Y hay que saber reconocer cuando tú estás en tu zona de confort. Y tú dices, no voy a hacer esto. No, es el día que precisamente cuando la cabeza te dice, no tengo que hacer esto, es precisamente el día que tienes que ir y hacerlo. Porque la vida te va a traer algo. Comodidad, ¿no? Por así decirlo. Totalmente. Yo creo que soy una persona que he sido siempre súper introvertida, súper tímida, tenía una serie de complicaciones de comunicación muy grandes y hoy en día no las tengo. Esto es evidencia porque hice una salida de mi zona de confort y dije, o me muestro al mundo o el mundo nunca va a saber lo que yo soy. Vale. Y puedes conocer gente en las situaciones más... Pues un día saliendo a la calle vas a comprar, conoces una persona, o un día coges un autobús y tienes una persona al lado, hablas con ella, tienes 3 momentos en el que eres amable, empático con esa persona empieza a hablar contigo, tienes una conversación y esa conversación te lleva a diferentes puntos. Siempre he sido, yo creo, no tanto algo que yo me he preparado, que hay cosas que lógicamente tienes que preparar, sino saber estar en el momento abierta a que eso se diera. O sea que como clave también todas las situaciones en las que podemos enfrentarnos a que nuestra competencia de comunicación suba, yo creo que esta sería una clave fundamental, ¿no? Enfrentarnos a ellos, ya sabemos que cuesta, pero la vivencia está del miedo o de la incomodidad va a estar presente siempre, entonces da el paso, ¿no? Yo creo que esa es... Sí, y sobre todo yo creo que en este momento en el que nos comparamos tanto, en este momento profesional en el que hay tanta competitividad, en este momento en el que a veces parece que todos somos iguales y buscamos diferenciarnos, yo creo que es fundamental y recordar que cada uno, dentro de uno, tiene algo que es único, es especial
y que no tiene que demostrar nada al mundo. O sea, no, muchas veces decimos, pues yo tendría que haber hecho aquello en aquel momento de mi vida. No, aquello fue así porque te ha enseñado algo elemental y todo construye. O sea, yo tengo absolutamente claro que cada una de las cosas diferentes que yo he hecho me han ayudado, porque al final el perfil profesional no es una carrera. Una carrera es algo que, bueno, yo por lo menos a nivel profesional, a mí derecho lo que me dio fue constancia, trabajo, perseverancia, nunca rendirme. A mí me dio competencias de, yo, por ejemplo, ahora mismo en mi vida laboral, tuve una situación súper compleja con la logística. Y yo sé que si yo no hubiera pasado por las situaciones que yo llevo pasando a lo largo de mi vida, yo hubiera tirado la toalla. Yo dije, no la voy a tirar. Esto solamente es una dificultad. Hasta que, esto es como el Titanic, quiero decirte. Hasta que no caiga en picado, no me bajo del barco. O sea, aquí seguimos. Y yo creo que es esa energía que uno da a la vida de perseverancia, de esto solamente es un aprendizaje. Esta situación que viene que yo no pude controlar, porque no vas a poder controlar todo. Esto creo que también es muy importante. Sobre todo en el ámbito ahora académico que estamos teniendo, yo creo, en España, que es un ámbito académico, tienes que tener título para todo. Digo, sí, bien. Tengo que tener título, bien. Pero lo que tú vas a trabajar, lo que tú vas a desarrollar a nivel laboral, aunque sea derecho, que tu carrera después sea abogacía, no lo vas a ver hasta que trabajes. Vale. Y yo, por ejemplo, sí que esto creo que fue lo que a mí me hizo entrar a trabajar en Apple. Que yo quería trabajar. Yo quería, de alguna manera, decir, quiero saber lo que es tener un horario, lo que es tener un trabajo, lo que es tener una rutina. Y yo sí es verdad que nunca he querido trabajar sin que me estuvieran pagando. O sea, yo tipo becaria y todo esto, la verdad, nunca me ha gustado porque aquí sí que hago mi pequeño hincapié de reivindicación de derechos laborales que tiene que quedar en las personas, que creo que nuestro tiempo requiere una remuneración y yo creo que todos estamos aprendiendo a lo largo de la vida. Yo lo veo con los jefes o con la gente que yo he trabajado a lo largo de mi vida, gente que tiene un desarrollo laboral de 15, 20 años, siguen equivocándose. Cosa súper importante. Hay que todos los días, esto es una cosa que aprendí también hace un mes o así, todos los días hay que errar, todos. Y si no te equivocaste en un día, es un día que es fallado para mí. O sea, yo todos los días busco equivocarme, porque ese es en mi perfil. Soy una persona muy prudente, siempre intento hacerlo todo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y a veces lo hago todo también que no doy ese salto de arriesgarme. Entonces, yo tenía que aprender a equivocarme más. Y entonces, pues me equivoco. Intento todos los días equivocarme en cosas. A ver, cosas de que has innovado, ¿no? De que has puesto en práctica algo diferente o de que has salido un poco de aquel sitio en el que estabas. Voy a poner un ejemplo que igual les puede ayudar a ellos, que a mí me pasó en la Facultad de Derecho. Yo soy una persona que por mi personalidad tengo muchas inquietudes. Siempre tengo muchas preguntas. Y yo cuando estaba en Derecho, pues me acuerdo que muchas veces no preguntaba todo porque no quería parecer como resabida o que quería ser pelota. Tal cual. Y además me pasaba que cuando estaba con mis amigos de la facultad, pues todavía era mucho más, me daba como mucha más cosa. Vale. Cuando me iba, bueno, de hecho yo creo que cuando yo hice el máster en Derecho fui otra persona totalmente diferente. Y ya fui diferente 3 años después porque venía con un lado, bueno, pues con trabajar, con exponerme, con sobre todo tener mucha más conciencia del dinero, que es mucho más importante. Y yo me acuerdo que ya en el máster yo estaba todavía preguntando, no sé qué, y mis notas académicas pues nada tenían que ver. Claro. Y creo que eso fue la imagen, ¿no? O la huella que dejabas en tus profesores o en tus compañeros incluso era infinitamente más potente porque estás dando muestras de tus inquietudes, de tu proceso de conocimiento, etcétera, ¿no? Eso sí que lo diría, que si yo muchas veces tenía esta cosa internamente de ay, pero no quiero molestar, ay, pero claro, igual no es una buena pregunta, igual los demás van a creer, igual no sé qué. Aprendemos, o sea, es importante yo creo esto, aprender a equivocarse. Vale. O si tú tienes duda de algo, exponte a la vida. No va a pasar nada. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Quiero decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que estás equivocado. Que te digan, quiero decir, y si te dicen que estás equivocado, pues perfecto, es una opinión de una persona. También creo que es importante, y esto es una cosa que yo denoto mucho en el ámbito laboral, que estamos poco acostumbrados a llevárnoslo todo mucho al ámbito personal.
Y esto después nos lleva a tener mucha inseguridad, a desvalorarnos, a desmotivarnos, a frustrarnos. Entonces yo creo que es importante practicar el equivocarse, porque ya cuando ya te equivocas ya todos los días y te dicen un día, lo has hecho fatal, y esto, bueno, pues no pasa nada, un día más. Y entonces te descargas mucho más. Sobre todo yo creo que cuando vas cogiendo más responsabilidad a nivel laboral, yo creo que tienes que hacer algo así, porque si no es como un día que te equivoques se te acaba el mundo, ¿no? Yo creo que también tiene mucho potencial qué es lo que puede pasar, ¿no? Que en realidad, hombre, de las consecuencias de exponerte o de mostrar tu talento, lo que tú tienes de positivo para los demás, al final, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que a alguien no le guste, bueno, pero a lo mejor a alguien sí, ¿no? O a alguien le puede ayudar, o a alguien no tanto, pero simplemente va a pasar desapercibido, o alguien nos va a decir que no. Pero el riesgo es mínimo en comparación con la ventaja, ¿no? que podemos obtener. Y María, ¿cómo confluye todo esto que nos has ido contando? Es decir, aparece la competencia de la comunicación de una forma clave y obviamente te la estamos viendo, ¿no? También en esto de poner nuestro talento en marcha. Aparece la parte de ese propósito de dejar un legado que contribuya a que las personas en el mundo de alguna forma vivan mejor, y ahí va relacionado al derecho, ¿no? Protegiendo sus derechos, incluso haces tu propia reivindicación de no trabajemos gratis o por menos dinero del que, ¿no? Esa parte va confluyendo ahí también. Aparece el arte, aparece todo lo que has adquirido en empresa y en tu iniciativa emprendedora, y confluye en el momento actual en el que te encuentras. Cuéntanos un poco esta parte. Pues es algo increíble. O sea, es algo, llevo como 4 o 5 meses en esto y es como de esos regalos que dices tú que te llegan en el momento de tu vida que es increíble. Y a esto quiero decir varias cosas. Yo siempre intento llevármelo todo al momento presente. Quiere decir que igual la semana que viene me ofrecen un trabajo increíble en Oslo y me voy para Oslo. Esto creo que es importante. Desapegarnos cuanto más, de identificarnos tanto con un trabajo, con una situación, todo cambia, y aceptar eso te permite estar mucho más relajado y mucho más flexible al cambio. Creo que eso es importante. Y bueno, pues mi oportunidad de venir a Porto, Portugal, saltó con un programa de la Cámara de Comercio de Oviedo, que nos dan esta posibilidad a personas que tienen una intención de emprender, de poder conocer empresas fuera. Vale. Yo tenía muy claro Portugal y tenía muy claro Porto, también un poco por sensaciones, por intuiciones que yo tuve de decir, en un momento personal muy complicado de mi vida, yo sentí la belleza en esta ciudad de una manera tan grande que dije, aquí es donde, no sé, yo tuve una intuición de que el arte unía mucho más a las personas, que realmente no existe tanta diferencia entre las personas, que yo creo que cuando yo trabajaba en el ámbito de derecho, siempre catalogamos mucho a las personas en el ámbito de derecho, con los géneros, con el... O sea, claro, la normativa lo exige para proteger que tengamos que especificar tanto. Y yo quería irme de todo aquello. Yo creía que el arte une a las personas, porque tú vas a un concierto y hay personas de 1000 nacionalidades. Y hay cosas que trascienden todo eso. Yo creo que también, como yo toqué un instrumento y sentí eso, hice sentir eso a las personas, creo que incluso también, mira, de mi experiencia tocando un instrumento, creo que fue importantísimo. Y yo pues animaría a todo el mundo a que tocara un instrumento, y más en una banda o una orquesta, como fue mi caso desde muy pequeña, porque aprendemos a escuchar para tocar algo en conjunto. Porque todos tenemos que estar afinados para que esto suene bien. Y eso te ayuda muchísimo a trabajar en equipo. Yo creo que esto es una de las cosas que más veo en mi trabajo, y yo creo que más estoy cambiando, porque como soy un elemento que viene de fuera, soy súper transformador, y esto lo noto, ¿no? Que soy mucho más de trabajemos en equipo, no es tan importante, dejemos un poco el ego de lado, mira, esto es una frase que yo creo que tú y yo conversamos hace ya muchos meses, que yo creo que a mí me sirvió mucho, y creo que hoy puede ser positivo compartirla, que es, con que una vez te digan que lo has hecho bien, no te hace falta más. Y yo creo que esa yo me la he agarrado y he dicho... Y hay veces que, claro, me están reconociendo tantas cosas que yo no contesto así mucho, y yo digo, pues es que yo ya no busco en lo de fuera, yo cada día doy lo mejor de mí, hay días mejores, hay días peores, hay días que estoy más cansada, hay días que estoy menos, pero creo que es una oportunidad increíble
Espero poder, estamos en procesos de llevar muchas proyecciones y muchas producciones a España con esta empresa, y por todo el mundo, que es la gran intención que tengo, y seguir trabajando en el área de cultura porque me encanta producir cultura, porque me encanta también ayudar a esas personas que tienen una visión artística, que al final es una visión de expresión hacia el mundo, de ayudarlas también de alguna manera que conecten con otras personas. Entonces, bueno, el poder creativo. Y al final, yo creo que es importante evidenciar todo esto, ¿no? Porque claro, muchas veces decimos, no, es que yo soy muy multipotencial, ¿no? Tengo muchas inquietudes, tengo potencial. Cualquier persona tiene muchas inquietudes y mucho potencial para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que tenerte con nosotros, María, y tener tu visión es un poco evidenciar esto, ¿no? No es dispersión, sino que toco por aquí, hasta que en un momento determinado eso confluye y lo pongo a disposición de una organización, de mi proyecto emprendedor, y lo hago desde, yo creo que claves que nos has dejado de mucho valor, ¿no? El permitirte parar para reflexionar, el soltar el control, porque no todas las variables van a depender de nosotros, sino que hay elementos que tú tienes que poner todo lo mejor de ti y ya veremos qué pasa, ¿no? Entonces, esa actitud de voy dando y en algún punto esto tomará otra forma, así que la verdad que es un lujo haber conocido bien los entresijos de tu historia, una historia que no es, repito, para nada lineal, para nada convencional, por así decir, y creo que para muchas personas pueden verse reflejadas y decir, bueno, hay esperanza, ¿no? Siento que he ido para acá, ahora tengo aquí y tal, pues un poco que confíen también. Has mencionado la intuición como un elemento muy clave, ¿no? El que el resto de personas sean nuestros maestros, o entender la vida desde un punto de vista de esa curiosidad o de ese aprendizaje, yo creo que también te lleva a ese punto. ¿Qué les dirías como idea final? Nos has dado muchos mensajes, muchas claves. ¿Cuál dirías, oye, si yo tuviera ahora mismo, o estuviera en un proceso más de inicio, ¿no? Bien durante la formación universitaria o bien los 2 siguientes años, 3 siguientes años, ¿qué le dirías a esa persona que nos está viendo ahora mismo? Sí, mira, te quiero cerrar con una cosa anterior y te introduzco con esto. Hoy en día en la parte de producción necesitas tener una parte artística y una parte business. Uh-huh. Estuve en Apple, conocí la parte business y conocí la parte artística. Quiero decir que al final, por favor, que nadie crea que estudia Derecho como yo pensaba, no puede dedicarse al arte. No, alguien que estudia Derecho es muy válido para producir, muy válido, porque tenemos que tocar muchas cosas después que tienen que ver con eso. Uh-huh. Esto por un lado. Y yo qué diría, pues mira, que el conocimiento más grande que puede tener una persona se basa en su propia experiencia. Vale. Que nosotros podemos leer muchísimo, podemos conocer mucho, pero que al final la experiencia es una cuestión práctica. Y que no hay ningún trabajo malo ni un trabajo bueno, que no hay nada, que todo nos va a sumar siempre y cuando que nosotros nos sintamos bien con lo que estamos haciendo. Y creo que en ese proceso, y una de las cosas que dejé de hacer fue quejarme. Vale. Yo me quejaba mucho. No, porque no me gusta esto que estoy viviendo, no sé qué, no sé cuánto. Cambia, actúa. Vale. Y ahí se produce mucha cosa con eso. Y otra cosa que yo creo que sí que lanzaría, sobre todo en ánimo a cambiar un poco la mentalidad que tenemos en España con los idiomas, que esto también es otra cosa que me apetece compartir, es que los idiomas son comunicar. Yo creo que yo elegí estudiar portugués porque quería disfrutar de un idioma, lo elegí, lo disfruté muchísimo y por eso quiero lanzar la misma cosa a las personas. Quiero lanzar, oye, inglés, vamos a disfrutar hablando en inglés, vamos a ir por el mundo, me voy a coger una mochila y voy a disfrutar hablando con gente en inglés. Que sí, que después tú tienes que tener una gramática, pero yo puedo aseguraros que hasta en el trabajo, que tú tienes que tener las formalidades más concretas. Después, en el día a día, lo más importante es comunicar, y tú hablas con miles y miles de personas que en el mundo que hablan inglés, da igual el país, y yo os aseguro que no todas tienen una gramática increíble, que la gente se comunica. Por favor, que no pongamos la gramática de un idioma como bloqueo para no comunicarnos. Me parece muy, muy importante esa cabeza.
Pues sería un poquito esto, no sé si... Has hecho un compendio, ¿no? de todos los elementos básicos, no básicos por simples, ¿no? Sino por principios, ¿no? Para que las personas puedan hacerse ese marco y puedan llevarlo cada una de ellas a su momento, ¿no? O al proceso que ellas están viviendo. Así que solo me queda darte las gracias pues, por tu generosidad, por compartir tu tiempo, tus experiencias, por permitirnos conocerte un poco más y que sobre todo en este proceso que nos has ido desgranando, pues algunas de las claves las podamos entresacar para que, bueno, pues para nuestros propios procesos nos puedan servir. Procesos que, por cierto, van a durar toda nuestra vida, con independencia de que estemos en una fase de inicio o no estemos ahora más enmarcados en esto, pero pues yo escuchándote muchas de las claves que das, veo cómo me las puedo aplicar a mí, ¿no? O qué cosas puedo ir encajando para mis siguientes pasos. Yo creo que este mensaje también es importante, que no es, bueno, ahora estoy en el inicio, necesito concentrarme mucho, sino que esto ya es un proceso que nos durará siempre, afortunadamente también. Así que nada, darte las gracias, contar contigo siempre es un lujo. Nos conocemos, ¿no? Que lo hemos dicho durante la entrevista, de un programa de emprendimiento de la Universidad de Oviedo en colaboración con Ayuntamiento de Oviedo, bueno, diferentes entidades, que es el programa Explorer, al que, bueno, pues a las personas que nos estáis viendo también invitamos a participar, no en este, sino en todos los programas que hay dentro de la universidad, que son muchos, así que os invitamos también a que deis ese paso más allá, ¿no? Porque ahí os podéis cargar de habilidades muy positivas y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti, Elena. Un placer a todos. Un abrazo. Gracias.